Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar tópicos que es de necesario conocimiento, por lo menos de manera general, en relación a enfermedades cardiovasculares, pulmonares y gastrointestinales que son de relativa frecuencia o no tan frecuentes, pero es de necesario conocimiento. Obviamente, el médico general, nosotros los ginecobstetras, necesariamente tenemos que conectarnos con los especialistas correspondientes, siendo médicos generales, tanto con el ginecobstetra y el ginecobstetra en relación a la mejor atención a estas pacientes, tenemos que hacer interconsultas o manejo conjunto multidisciplinario con el cardiólogo, con el intensivista, con el internista, sobre todo en un ambiente hospitalario. Si es paciente tratada de manera ambulatoria, necesariamente las interconsultas, en tanto la paciente no tenga una causal de hospitalización, pero si hay descompensación y la naturaleza de la gravedad del cuadro cardiovascular obliga, aún no viéndose descompensación evidente, importante, obliga a tener que hospitalizarse, referirse a un nivel superior, tratándose de un embarazo que progresivamente, por la mayor demanda hemodinámica que significa el progresivo embarazo, o el embarazo en progreso, obliga a que tempranamente, preventivamente, sea referida u hospitalizada la paciente. Tiene consideraciones importantes, como nosotros conocemos, en relación a la hemodinamia, que tiene que ver con el aparato cardiovascular. El gasto cardíaco definitivamente aumenta, tiene mayor requerimiento durante el embarazo. Hay un aumento más alrededor del 43%. La frecuencia cardíaca aumenta igualmente. La resistencia vascular sistémica y pulmonar disminuye. Por influjo hormonal, disminuye para que haya mayor volemia de diferentes territorios, fundamentalmente el territorio del útero, a menos que haya patología a ese nivel que puede generar ya, ¿no?, por el contrario, mayor resistencia, y es la causal de los trastornos hipertensivos del embarazo. La presión arterial media discretamente aumenta, pero en líneas generales entender que la presión arterial en el primer trimestre del embarazo se mantiene igual como antes del embarazo. Es en el segundo trimestre que debe bajar ligeramente. Si tenemos, por ejemplo, 110/70, baja a 100/60, y para retornar nuevamente en el 110/70 al final, en el tercer trimestre del embarazo. Precisamente esta diferencial se altera, no baja la presión en el segundo trimestre del embarazo. Es uno de los signos que nos hacen pensar en la posibilidad de que en el tercer trimestre aumente la presión, dando lugar a los trastornos hipertensivos del embarazo. La función ventricular, sí, hay aumento de volúmenes, pero básicamente hay una hipertrofia compensatoria. Los estudios diagnósticos y clasificación que son posibles durante el embarazo son básicamente los mismos, ¿no? El electrocardiograma, que se usa tal vez de manera reducida, pero básicamente por los requerimientos correspondientes de un embarazo, la radiografía de tórax, para ver perfil de la silueta o la silueta cardíaca en presunciones de hipertrofia o de miocardiopatía dilatada, para detectar la cardiomegalia, siempre con un protector abdominal. La ecocardiografía, en casos de determinar cardiopatía, sobre todo tipo vascular, para hacer la diferenciación de volúmenes en las 4 cámaras. Y para todo ello considerar la contribución de las cardiopatías, ¿no? De 1 a 4, entendiendo que 1 es normal, 2/4 no hay sintomatología. En el reposo pudiera, pero sí ya se puede evidenciar en los ejercicios moderados o intensos.
una cardiopatía o una clasificación funcional 3/4 ya implica a los ejercicios leves. A los ejercicios leves ya hay descompensación, disnea, dolor precordial, compromiso general. Y un 4/4, que es el estado más grave, ni en el reposo hay ausencia de estas. Aún en el reposo hay cianosis, disnea y compromiso general, entonces es el estado más grave. Es importante esta clasificación, que lo podemos hacer al ejercicio, y eso podemos clasificarlo de manera funcional para determinar su pronta atención, sobre todo si está cursando con un embarazo. Muchas de las patologías cursan con 1 o 2 y se descompensan cuando existe el embarazo. Y entonces, en la atención, estimación de las diferentes cardiopatías o problemas cardiovasculares asociadas a esta clasificación funcional en el embarazo, va a determinar precisamente el nivel de atención de estas pacientes embarazadas. Antes del embarazo debiera haber un consejo multidisciplinario, sobre todo aquellas pacientes que hayan tenido sintomatología, signología, antecedentes de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, antecedentes de un infarto, antecedentes de una cirugía cardíaca. Antes de decidir el embarazo debe haber una evaluación multidisciplinaria para poder generar la recomendación si es conveniente que se embarace o no se embarace, de acuerdo al nivel de atención que tenga disponible la paciente. Igualmente, en pacientes que tienen alguna cardiopatía o una enfermedad cardiovascular, es fundamental el manejo durante el embarazo y esencialmente cómo a determinar ese embarazo, si por vía vaginal o por cesárea, entendiendo que la vía vaginal implica más tiempo de observación, de evaluación, de cuidado, ¿no? Por el tiempo de borramiento, dilatación, el primer periodo del parto, por el súbito cambio hemodinámico durante el periodo expulsivo, donde la paciente tiene que pujar y en consecuencia cambian parámetros hemodinámicos, o también ver la necesidad de la cesárea. Es obvio que la cesárea siempre va a estar considerada si hay alteración obstétrica, que en cualquier paciente, ya sea que tenga problema cardiovascular o no, puede presentarse un problema obstétrico y es obvio que la cesárea siempre ha de hacerse. El detalle es que hay que entender que en la cesárea los cambios hemodinámicos son bruscos, a diferencia de un trabajo de parto que progresivamente va exigiendo va generando esos cambios hemodinámicos y para finalmente tener una subida del cambio hemodinámico en el periodo expulsivo. Pero en la cesárea es brusco. Entonces hay patologías cardíacas o patología cardiovascular que puede manejarse con progresivo manejo o cambio de la hemodinamia, a diferencia de la cesárea, que es absolutamente más brusca. Claro que hay que entender también el contexto. En lugares donde se hace cesárea, también hay cardiólogos, hay anestesiólogos, hay intensivistas, etc. Y en lugares donde se permite un parto vaginal, tendría que necesariamente ser un parto vaginal en un ambiente hospitalario, donde ante una descompensación inmediata del punto de vista cardiovascular estén también los mismos especialistas. Respecto a problemas de cardiopatías que tienen corrección quirúrgica, es importante entender que si ante la evidencia de probable sustitución valvular, igualmente tenemos que tener las consideraciones antes para recomendar el embarazo, ¿no? Si es que, digamos, está ya con alguna falla, una operación cardíaca, una válvula protésica, necesariamente tendría que plantearse la necesidad de operar antes, ¿no?, del embarazo, porque los problemas graves, sobre todo la endocarditis bacteriana y embarazo, es bastante severo, letal, mortal, y entonces tenemos que hacer las consideraciones correspondientes. Sobre todo también el manejo de la anticoagulación, habida cuenta que en el primer trimestre todos los anticoagulantes son lesivos, son teratogénicos,
¿no? A excepción de la enoxaparina, que tiene menor problema, entonces es fundamental. Claro que la enoxaparina tiene desventajas respecto a la warfarina desde el punto de vista de lo que se quiere, de la anticoagulación sin efectos indeseables en pacientes no embarazadas, pero en paciente embarazada la enoxaparina sería la más elegida. En casos de anticoncepción, después de un embarazo, igualmente es fundamental entender que la mayoría de hormonas son trombogénicas. En tal sentido, mejor es optar por una ligadura de trompas, que es la salpingoclasia. Hablar de cirugía cardíaca durante el embarazo es muy poco probable, siempre ha de considerarse la opción de diferir el tratamiento, salvo que sea una cirugía por una urgencia, ¿no? De vida o muerte, en cuyo caso será tal vez en pacientes que tienen un grado funcional 3 o 4, y embarazo, que si no se hace nada, pues, se va a morir la paciente. Entonces, se tiene que necesariamente poner en la balanza una cirugía cardíaca de urgencia, ¿no? Versus el riesgo, porque también es una operación de altísimo riesgo. Embarazo después del trasplante de corazón ya se ha descrito en el mundo, dependiendo también de todos los cuidados. No son muchos, siempre se recomienda en lo posible que no haya embarazo, pero con un screening, un control, una evaluación previa muy minuciosa pudiera permitirse el embarazo. En relación a las valvulopatías cardíacas en general, entender de que todo está en función de la gravedad, leve, moderada, severa. Con la disminución en el país del primer mundo, en los países del primer mundo de las cardiopatías que son secundarias a enfermedad reumática por la fiebre reumática y han disminuido tremendamente, pero en nuestro medio, en algunos lugares es todavía endémico, es un problema. Y muchos pacientes que hemos tenido en el hospital con cardiopatía reumática tienen esos problemas valvulares y tenemos que lidiar con ello. Sobre todo entender que la estenosis aórtica no es generalmente secuela de enfermedad reumática, generalmente es congénito, y si es sintomática es bastante grave, no da tiempo a mayor, y obviamente se entiende que no tiene el beneficio de una hemodinamia compensada progresivamente, necesariamente tiene que ser cesárea. En la insuficiencia mitral, entender que también todas las valvulopatías están expuestas a una eventual endocarditis que es mortal, por lo tanto tiene que haber necesariamente profilaxis antibiótica de antes del embarazo, ya está establecido por su cardiólogo correspondiente, y eso no debe fallar durante el embarazo. En general, cardiopatías congénitas que han permitido que la paciente llegue a la adultez y eventualmente esté embarazada son defectos de tabique que son leves por su comunicación intraauricular, ¿no? Más que una comunicación interventricular. Persistencia del conducto arterioso, pero muy leve, muy mínimo, tal vez apenas perceptible o detectado por el especialista, y que las cardiopatías importantes hayan sido operadas con bastante éxito, que permite que la paciente llegue a la adultez sin mayores problemas, pero igualmente entender que hay, con la edad y con la exigencia la mayor exigencia que implica un embarazo de una paciente cardiópata, puede haber modificaciones importantes, incluso muertes súbitas, si es que no ha sido evaluada adecuadamente la paciente, por más que ha sido operada y esté aparentemente en buenas condiciones antes del embarazo. El embarazo va a desnudar problemas críticos, ¿no? que subsistan a pesar de buenas cirugías tempranas. Particularmente el síndrome de Eisenmenger, que es la hipertensión pulmonar
que acompaña a cualquier tipo de cardiopatía, es lo que tenemos que detectar porque va a generar eventuales muertes súbitas si es que no es controlada. Precisamente, tiene que haber un enfoque especial si hay o no hipertensión pulmonar en cualquier enfermedad o cualquier cardiopatía, más aún durante el embarazo, ¿no? A la presencia de disnea, ¿no? Porque obviamente si hay hipertensión pulmonar, el pronóstico es grave. Y considerar entre las múltiples opciones el uso del óxido nítrico, que es bastante conocido y utilizado muy frecuentemente en estos pacientes con hipertensión pulmonar. Y no da opción a un trabajo de parto. Necesariamente tiene que ser cesárea y en las condiciones, y aún así es una cesárea de alto riesgo, con todas las consideraciones de prevención ante problemas graves en la sala de operaciones. Las miocardiopatías, ¿no? Algunas que son bastante graves, de las cuales la miocardiopatía hipertrófica es la más leve, se entiende que simplemente es un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, pero en la miocardiopatía dilatada sí puede ser secundaria una miocarditis de diverso estirpe. Unos mencionan que una miocarditis puede ser inducida por el embarazo, o sea, que aparece solamente en el embarazo y no tiene antecedentes previos, que puede ser, según los autores mencionan, que puede ser uno de los mecanismos fisiopatológicos que genera la preeclampsia, ¿no? Si hay un problema del endotelio, puede generar finalmente un compromiso general de las paredes del corazón, generando una miocardiopatía, una miocarditis, para finalmente determinar una miocardiopatía dilatada que puede generar una insuficiencia cardíaca, un edema agudo del pulmón y lamentablemente la muerte de la paciente. Otros mencionan que puede ser secuelas de una infección viral que se adquiere durante el embarazo. Lo cierto es de que no se sabe exactamente cuál es exactamente el origen y la causa de la miocarditis durante el embarazo, porque para considerar el diagnóstico de miocarditis inducida por el embarazo, tiene que ser una patología cardíaca de no más allá de un mes en relación al parto, porque generalmente los problemas ocurren en el parto y más aún en el puerperio, ¿no? Una miocardiopatía dilatada va a generar más problemas de insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón y eventualmente muerte en pacientes que aparentemente ya salieron del problema, ya tuvieron su parto, y la descompensación ocurre justamente en la mayoría de casos letales, han sido en el puerperio inmediato o en el puerperio mediato. La displasia ritmogénica, también pacientes que tienen problemas cardíacos que van a generar alteración estructural cercano a los nódulos de conducción. Nodos de conducción, generalmente se consideran que son de origen congénito. Y la miocardiopatía restrictiva, que, bueno, es bastante raro y a la vez también bastante letal, entendiendo de que no hay todo lo contrario de una miocardiopatía dilatada, o sea, no permite mayor disensibilidad y hay problemas serios en esto de la cardiopatía restrictiva. En general, estos diagnósticos son dados por los cardiólogos en conjunción. Tenemos problemas planteados por el cardiólogo y nosotros tenemos que resolverlos en relación a la terminación del embarazo antes del término o interrumpir el embarazo inmediatamente si estamos en el primero o segundo trimestre, interrumpir el embarazo porque el riesgo en la clasificación funcional es 3 y 4, o de haber empezado en clasificación 1 o 2, rápidamente, de manera galopante, está convirtiéndose en estadio 3, estadio 4, implica que el embarazo está generando ese problema y podemos perder a la paciente. Y se plantea el problema de terminar el embarazo, ¿no? Con una junta médica, sería si es antes de las 22 semanas, sería un aborto terapéutico. Todas esas consideraciones en conjunto con el cardiólogo, con el intensivista, con
y otros especialistas que nos van a determinar si es posible, si es viable mantener el embarazo de una paciente o que tiene altísimo riesgo de perder la vida durante este. Pues entenderán ustedes que la clasificación funcional que va evolucionando durante el embarazo nos ayuda mucho para poder determinar ello. Entonces, cualquiera de las enfermedades cardiovasculares, finalmente, ¿cuál es la vía final común? Que fallece la paciente, entra en insuficiencia cardíaca, en edema agudo del pulmón, edema pulmonar agudo, disnea, palpitación del dolor torácico, descompensación general y muerte, si es que no hay el tratamiento correspondiente a base, básicamente, una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intensivos coronarios, ¿no? Donde es tratamiento a base de oxígeno, diuréticos, eventualmente con todo ello terminar el embarazo con una cesárea, concomitantemente, vasodilatadores y todo lo que está en protocolos de insuficiencia cardíaca. Y la endocarditis infecciosa, que es una complicación muy grave, ¿no? El diagnóstico debe de hacerse pronto en pacientes que tienen básicamente fiebre, estando embarazada y estando con una cardiopatía y fiebre. Puede ser cualquier infección, puede ser una infección urinaria, puede ser una faringitis, puede ser una corionitis, pero también puede ser una endocarditis bacteriana que en consecuencia obliga a un tratamiento intensivo con antibióticos y el mantenimiento y medidas de mantenimiento, ¿no? Lo esencial es hacer la profilaxis para no estar en los casos. Se menciona alta mortalidad cuando ya está establecido el diagnóstico de endocarditis. Las arritmias en general, las bradiarritmias son las más benignas relativamente durante el embarazo. Estar atentos que no vaya a bajar demasiado los latidos. Y las peligrosas son la taquicardia supraventriculares y taquicardia ventricular. La última, que es más rara, pero las taquicardias supraventriculares son aquellas que requieren tratamiento inmediato, ¿no? Medidas para estimulación vagal, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia supraventricular paroxística requiere rápidamente bajar la frecuencia cardíaca, que pueden ser medidas como nosotros conocemos, que es el masaje del nódulo carotídeo, el cuerpo carotídeo, maniobras de Valsalva, que estimulan o aumentan el tono vagal, o a la embarazada tener que meter la cara en agua, ¿no? Que genera un intenso impulso cardíaco. No vamos a hacer más cosas, porque hay otras medidas más peligrosas que provocan una reacción vagal, que a veces lo intentamos también, pero, ¿no? Por ejemplo, hacer un tacto rectal y casi abrupto también genera un reflejo vagal intenso, ¿no? Pero estamos en un ambiente hospitalario, obviamente hay formas de cómo farmacológicamente bajar la taquicardia, etc. Pero es una emergencia cuando los diferentes tipos de arritmias, como las taquicardias supraventriculares. La taquicardia ventricular necesariamente, si bien es raro, pero es bastante peligroso y tenemos que llamar rápidamente al especialista para hacer la cardioversión que se necesita. En casos de pacientes con infarto agudo del miocardio, ¿no? Entender que el embarazo en general a una paciente que tiene cardiopatía isquémica le genera necesariamente mayor requerimientos y tiene que ver mucho con la evaluación antes del embarazo para permitir ello y la evaluación correspondiente. Durante el embarazo obviamente es una emergencia, ¿no? Si por sí el solo infarto agudo del miocardio es gravísimo, con el embarazo esto se torna mucho más grave. Lo importante es la detección precoz de que está empezando un infarto, ¿no? Estén donde esté el médico general, tiene que saber que antes de ir al SERUMS tiene que prepararse con los protocolos de las patologías más graves que pueda presentarse. Y ellos infartos. O sea, ¿yo qué hago si tengo un infarto
Y peor si tengo un infarto en una mujer embarazada. ¿Qué hacer? ¿No? Mientras tanto, ya sé que tengo que referirla, pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer? En tanto llegue el paciente, ¿no? Es fundamental el reposo absoluto, el control del dolor, ¿no? Las medidas de compensación, no aumentar mucho líquido, pero tampoco permitir que haya hipotensión, ¿no? Entonces, medidas generales que son de sentido común para que la paciente esté más tranquila, con menos ansiedad que puede estar generando mayor progresión del cuadro. Y necesariamente ingresar a una unidad coronaria. O en manos, si no del cardiólogo, por lo menos de un internista. Dentro de las enfermedades pulmonares, las más frecuentes, tenemos también entendido de que hay una fisiología y una fisiopatología propio del aparato respiratorio, aumenta la capacidad vital. En general, todos los parámetros que tienen que ver con las capacidades aumentan. Entender de que solamente el aumento del nivel del diafragma puede generar algunas compensaciones diferentes. No aumenta tanto la capacidad vital del volumen corriente, pero sí aumenta. Lo importante es la compensación, salvo que haya un problema de fondo. El embarazo debe ser tolerado desde el punto de vista respiratorio, pero si es que hay patología adicional, entonces esas leves diferencias o requerimientos mínimos que son compensados normalmente se hacen visibles y el manejo puede ser más complicado. Paciente asmática, ya ustedes saben la fisiopatología, que hay necesariamente es un cuadro genético, que hay mayor reactividad del músculo bronquial, con en proceso inflamatorio, secreciones intensas de la mucosa bronquial, haciendo de que haya broncoconstricción y aumento e inflamación, aumento de las secreciones bronquiales. La evolución clínica puede ser fatal si es que llega a un estatus asmático, ¿no? Que por más que haya tratamiento, o peor si no hay tratamiento, se mantiene la broncoconstricción y la hipersecreción bronquial, generando hipoxia y muerte. Los efectos durante el embarazo sobre el asma no están demostrados en que el embarazo haga que el asma sea más grave o menos grave. Pero al revés, el asma sí puede generar problemas con el embarazo, puede matar por hipoxia. En un estatus asmático en un primer trimestre puede generar una hipoxia importante que puede ser suficiente para poder generar la muerte del producto. Por eso es esencial el control estricto antes del embarazo. Entonces, y es preferible, ¿no?, utilizar todo tipo de medicamentos antiasmáticos aún en el primer trimestre, que va a ser mucho mejor exponerse a un cuadro o un episodio, un ataque asmático que puede ser fatal en el caso de embarazo. Por lo tanto, las consideraciones, sí, hay que tener consideraciones respecto a los problemas teratogénicos, pero fundamentales no exponer a la paciente a mayor frecuencia de ataques asmáticos, sobre pretexto que yo le quito una droga o le disminuyo la dosis en el primer trimestre, salvo que se sea la recomendación por parte del neumólogo. El tratamiento en general no difiere mucho por el hecho de estar embarazada, ¿no? Son corticoides, beta-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos, incluso la adrenalina correspondiente. Y en relación al trabajo de parto, obviamente no utilizar medicamentos que tienen que ver con la exacerbación de este problema bronquial, como es, por ejemplo, los derivados de cortisol de centeno, no debemos utilizar. Bronquitis,
lo más frecuente, ¿no? La detección importante, sobre todo saber que es estacional, ¿no? Y el tratamiento esencialmente es en relación a más o menos estimar el agente etiológico, que puede ser generalmente neumococo u otras bacterias, dando el tratamiento correspondiente, el apoyo sintomático, ¿no? En base a igualmente broncodilatadores, antibióticos, sintomáticos para el dolor, para la fiebre, pero debe estar bien diferenciado el diagnóstico para, sobre todo en nuestros medios, en nuestros tiempos actuales, diferenciar si no es una progresión de un problema de COVID-19. Claro, no se ve mucho de neumonía por influenza ni neumonía por neumococo. Se entiende que las neumonías están transmitidas a través por la vía aérea. La vía aérea, tanto incluso la bronquitis. Eso ha disminuido porque ya se usa bastantes mascarillas y todo ello, y entonces queda el virus el coronavirus, que es muy contagioso, que basta un solo descuido, que te quitan la mascarilla y alguien tosió o está cerca o hay en suspensión y entra el coronavirus a tu vía respiratoria, se implanta, incuba, progresa y aumenta la cantidad de coronavirus, no es que se mantiene, ¿no? Todas las células, las células bronquial desde la nariz, el bulbo respiratorio, todos se infectan y empieza a multiplicarse en cantidad y eso recién progresa a la vía, ya sea la vía digestiva, la vía respiratoria, y da la progresión fisiopatológica que todos conocemos o debemos conocer, ¿no? Para finalmente generar un problema inflamatorio intenso, severo, que puede llegar a la muerte. En el caso de una paciente embarazada, lo mejor de lo mejor, además de las medidas de las mascarillas, de la protección facial, del distanciamiento, de las medidas de higiene, etcétera, es fundamental las vacunas. Lamentablemente, solo están vacunadas las enfermeras embarazadas, las doctoras embarazadas y aquella persona que tiene la posibilidad de viajar al extranjero y se embaraza y se vacuna. Había cuenta que valora su situación, está embarazada, tiene su visa, obviamente la mejor decisión, no esperar hasta que llegue la vacuna en agosto, en septiembre, que así se va a vacunar y se puede infectar en cualquier momento, ¿no? Agarra sus $4,000, $5,000 y va y regresa, se vacuna y regresa, ¿no? Está sus 21 días para las 2 vacunas correspondientes, o si allá está la Johnson Johnson, va y como es solo una dosis y se regresa, porque sí, definitivamente, antes había la duda de si se embarazara o no, o se embaraza perdón, se vacuna o no se vacuna la embarazada. Ya es consenso general de que la embarazada debe vacunarse. Hay algunas pequeñas discusiones respecto a cuál es la mejor vacuna, etcétera, pero en Estados Unidos mujeres embarazadas se están vacunando con la Pfizer, con la Moderna y ahora con la Janssen de Johnson Johnson, se están vacunando, ¿no? Y tiene mucha mayor eficacia, mayor seguridad que la Sinopharm. Felizmente que ya están llegando esas vacunas americanas acá y pues lamentablemente todavía no están consideradas las embarazadas. Supongo que médica considerar las embarazadas que son, perdón, repito, las embarazadas que son grupo vulnerable debían ser vacunadas conjuntamente con los grupos etarios de mayor de 70, 80, debieran considerarse también a las mujeres embarazadas.
En caso de tuberculosis y embarazo, igualmente, esencialmente una paciente embarazada, generalmente si es que una paciente tiene la tuberculosis antes del embarazo, se recomienda de que no se embarace, y si ésta se embaraza, significa que los mecanismos tan sutiles del embarazo están sanos, o sea, no ha habido una tuberculosis genital que pueda impedir ello. Pero es importante entender que el tratamiento, antes el diagnóstico es tanto con la tuberculina como el hígrado, es los niveles de interferón, ¿no? que se puede medir en relación a ello, que es bastante sensible. Y en el tratamiento, tanto la infección latente, con mayor relación a la infección activa, es con el esquema corto, ¿no? Que utiliza 4 medicamentos, INH, la isoniazida, la piracinamida, etanoctol y la rifampicina, para quedar después en 6 meses con solo 2 drogas, como es la isoniazida y la rifampicina. Tener la consideración de que puede haber tuberculosis genital, tuberculosis neonatal, entendiendo de que puede haber basilemia en la madre que puede pasar a la placenta y eventualmente al producto, lo cual quiere determinarse. Toda paciente que tiene episodio antecedente de tuberculosis necesariamente tiene que mandarse la placenta a estudio con ese específico requerimiento de que descarten o no si hay tuberculosis en la placenta, para poder comunicar al neonato para el tratamiento correcto. Y finalmente los trastornos gastrointestinales, que son más frecuentes en el embarazo, ¿no? Que debemos saber. En el caso de hiperemesis gravídica, es raro que haya una insuficiencia hepática o una muerte por deshidratación grave, pero es posible que lo haya. Entonces el tratamiento es a base de, básicamente, hidratación y buenos antieméticos, ¿no? Partiendo por el dimenhidrinato, que puede utilizarse por vía parenteral o vía oral. El tratamiento no se debe negar, por más que sea leve. A la discusión, si son náuseas y vómitos leves, ¿para qué dar medicación? Se puede pasar. El problema es de que eso puede progresar rápidamente a un estado grave. Entonces, habitualmente serán los antieméticos que no son nocivos, ¿no? Se puede incluso utilizar ondansetron, que son antieméticos potentes. Nosotros lo usamos en hiperemesis gravídica, que ya requiere tratamiento, que está con problema de deshidratación. Los hidratamos y damos ondansetron para que ya empiece a comer, ¿no? O sea, Gravol sí, tanto vía oral, si no es posible, vía parenteral, si no es suficiente, hasta ondansetron. En casos de hernia hiatal, tratar de mantener a la paciente hasta culminar el embarazo, salvo que esto sea bastante grave, en cuyo caso se maneja con el gastroenterólogo. En casos de acalasia, entendiendo que puede generar un megaesófago, manejando con la paciente embarazada, y siempre tratar de manejarlo necesariamente con el gastroenterólogo, que en casos raros puede hacer dilataciones. El problema es que las dilataciones esofágicas puede generar perforación, que es gravísimo, y tenemos que entrar a operar de manera inmediata. La úlcera péptica, igualmente manejado por el gastroenterólogo, se puede utilizar antiácidos, como es el omeprazol, el esomeprazol, que son más potentes que la ranitidina, ¿no? Arrancamos con ranitidina, continuamos con omeprazol, ¿es insuficiente? No nos queda otra que quedarnos con el esomeprazol, ¿no? Una tableta de 20, empezamos una de 20 por día, 2 de 20, o si no, ya utilizamos las de 40. En casos de hemorragia digestiva alta y embarazo, necesariamente es de referencia, por más que pareciera, a veces la náuseas y vómitos, y se da el síndrome ¿cómo se llama?, de sangrado por irritación. Hay que diferenciar el sangrado de las varices esofágicas, que se va a dar una hemorragia digestiva alta tremenda, respecto a erosiones leves que puede haber en casos de vómitos, que son frecuentes en el embarazo, ¿no? Mallory Weiss.
En caso de diarrea aguda, que la mayoría de las diarreas son autolimitadas, y estando en el embarazo vas a poner medidas de mantenimiento, ¿no? La diarrea aguda puede ser básicamente por enterotoxinas, ¿no? Por descuidos higiénicos con la comida, ¿no? O lavado de manos, o la comida no en buen estado. O puede ser por invasión por virus, o sea, las células intestinales se infectan con el virus y tienen un tiempo limitado, en cuyo caso ya hace que la diarrea se prolongue. Lo esencial de la diarrea es cuidar que no haya deshidratación. O sea, la limitación tanto de líquidos como sales va a mantener ello antes de determinar. Ahora, si estamos pensando en un problema de enterotoxinas, que es básicamente producida por bacterias, el tratamiento antibiótico es el concomitante, pero siempre esperar por lo menos 1 o 2 días, cuidando solo la hidratación, y si esta es suficiente, a veces utilizamos unos reguladores de la flora intestinal, ¿no? Como es Floratil, como es son administración de bacterias constituyentes de la flora intestinal, y eso puede ser más que suficiente. En casos de enfermedad inflamatoria intestinal, que es problema autoinmune, necesariamente tiene que ser con el concurso del gastroenterólogo, porque eventualmente sí se puede hacer endoscopías bajas para determinar el nivel y eventualmente el tratamiento de a una paciente embarazada que está con hemorragia digestiva baja y tenga este antecedente. Necesariamente es esencialmente el manejo, a menos que el gastroenterólogo diga ya no se puede mantener el embarazo, cosa que es bastante raro que el gastroenterólogo diga no hay que terminar el embarazo para que pueda yo tratar mejor, ¿no? Siempre está la consideración médica, que es mantener la vida del nuevo ser hasta donde se pueda. Después tenemos, perdón un ratito. Casos de obstrucción intestinal. Cuidado, porque la obstrucción intestinal durante el embarazo se diagnostica más tardíamente, porque se considera que el abdomen puede generar compresión al intestino, al colon, y que cambiando de posición eventualmente pudiera corregirse ello, o con enemas bajos que pueden ayudar a que se descomprima. Pero un enema importante puede perforar y tenemos que de todas maneras ingresar a una cirugía, ¿no? Las veces que hemos tenido obstrucción intestinal y embarazo, siempre ha sido diagnóstico tardío y hemos tenido que estar haciendo la colectomía con una colostomía, ¿no? Que incluso se mantiene, tiene su parto la paciente y tenemos que continuar con el tratamiento de la colostomía y la reanastomosis posterior. En caso de apendicitis y embarazo es un tema muy importante. La apendicitis, ¿qué le hace la apendicitis al embarazo? Le puede generar incluso parto pretérmino. Si es una apendicitis que se complica, se pone una peritonitis, compromete el embarazo y a veces puede causar óbito fetal por diseminación de los gérmenes correspondientes. Si el paciente está muy grave o una peritonitis, a veces es necesario terminar el embarazo para tener mejor pronóstico en el tratamiento. La idea es que cuando se sospeche apendicitis y embarazo, es preferible entrar, operar y no encontrar nada de apéndice, un apéndice, que estar haciendo diagnóstico diferencial, no vaya a ser, no, tal vez sea una litiasis, tal vez, no. Eso puede hacerse en una no embarazada. En embarazada, basta que se sospeche apendicitis y se tenga no muchos elementos de juicio, es mejor entrar y ver.
Eso está demostrado y es la recomendación principal, porque generalmente los diagnósticos o la posibilidad de que se bloquee con un plastrón es mucho menor que una no embarazada. Por lo tanto, una apendicitis que se complique en el embarazo directamente va a una peritonitis generalizada. Y eso aumenta las tasas de mortalidad. Por lo tanto, es recomendación ante la sospecha de apendicitis en embarazo, mejor es explorar. Si es un embarazo temprano, etcétera, se puede hacer una laparoscopía, ¿no? Pero si es mayor, ya hay que hacer una laparotomía, ¿no? Pero preferible a esperar a que se dilucide el cuadro, que generalmente termina en peritonitis, y cuando uno ingresa ya pues ya llegó tarde, ya está la peritonitis. Entonces no hay entra mayormente en nada y ser otra cosa, ¿no? Claro, se entiende que es en función de todos los elementos de juicio que uno tiene. Si es una infección urinaria intensa, tremenda, muy evidente, obviamente que no. Pero si hay duda que parece, no parece, etcétera, mejor es entrar. La colestasis intrahepática en el embarazo, entender de que los ácidos biliares que se acumulan pueden generar un problema arritmogénico en el feto, que aumenten, que se vayan acumulando en la sangre materna, no es problema, pero eso sí es problema si atraviesa la barrera, que es posible que atraviese la barrera placentaria, llegue al feto y en niveles peligrosos como es de más de 30 miliunidades internacionales por mililitro, pueden generar arritmia cardíaca fetal y muerte fetal súbita. Entonces, por eso es que nos manejamos con niveles de ácidos biliares, ¿no? Y entra a los grupos, ¿no? De bajo riesgo, riesgo intermedio, de alto riesgo, y estamos terminando el embarazo. Mientras tanto, si es muy prematuro y para tratar de bajarlos no nos quedamos sin hacer nada si es leve o moderada, tenemos que dar el ácido ursodeoxicólico para poder bajar esos ácidos biliares y estar contrarrestando, habida cuenta que el embarazo todavía no es viable o es un prematuro, ¿no? Hasta cierto punto llegar a las 37 semanas y terminar el embarazo, ya sea por inducción o por cesárea, según las causas obstétricas que puede haber. Les agradezco su atención. Si no tienen una pregunta. Doctor, una pregunta. Y usted habló sobre la profilaxis en endocarditis. ¿Qué profilaxis? ¿Cómo sería? El proceso, profilaxis antibiótica. Básicamente, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Puede ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans, ¿no? Con cefalexina. Felizmente son gérmenes que no son muy complicados, pero en pleno cuadro de endocarditis bacteriana ya tenemos que ir con todo, con meropenem, con vancomicina, linezolid, con todo ello, porque ya es el cuadro terrible que si no se atiende prontamente se va a morir la paciente, ¿no? Porque genera embolosépticos a todo dar. Entiéndase que por ahí está pasando la circulación, es el órgano principal, ¿no? Y además la endocarditis va a generar perforación de las válvulas, que lo cual que complica hemodinámicamente, y es por eso que se muere más rápidamente el paciente, no solamente por los émbolos, sino porque la endocarditis va a erosionar, va a debilitar las válvulas y se van a romper las válvulas. Entonces, la profilaxis. Se habla de diferentes patrones, ¿no? Acitromicinas, amoxicilina ácido clavulánico, pero si una paciente está embarazada y va a hacer una cesárea, va a haber un procedimiento quirúrgico diverso, ya le damos pues cefazolina, 1 gramo endovenoso cada 8 horas, es lo que hacemos, ¿no? Y si ya, porque no hay endocarditis en ese momento, pero la endocarditis puede ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto?
Entonces, siempre pensar en un esquema, pero simple, permanente, a largo plazo, de estos pacientes que tienen alto riesgo de tener ello. Básicamente son los pacientes con valvulopatía o cualquier cardiopatía central que puede generar esa complicación. ¿Alguna pregunta? Si no, ¿alguna otra pregunta? No, gracias, doctor. Ok, muy amable, les agradezco vuestra atención. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Chicos, la siguiente reunión entran al otro link. Les voy a pasar mejor por el grupo de Medi para que entren ya. Salgan de esta reunión, por favor.